hasta que la noche esté. Y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Acá podemos ver si partimos de la pregunta si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? Y acá podemos ver bíblicamente la respuesta en la palabra de Dios, y partimos de la pregunta desde la bondad de Dios, que Dios es bueno, partimos de esa afirmación. Entonces aquí necesito la ayuda de ustedes, si me pueden ayudar a buscar estos versículos. Le voy a pedir a Isaac, se puede buscar 1 Timoteo 4:4, pero el que lea solamente la primera estrofa. Y si alguien me puede ayudar, Carlita, a buscar Génesis 1:4, y si me puede ayudar Noemí a Salmos 145. Ahí parece que me faltó un numerito. Salmo 145. Y si alguien me puede ayudar a buscar Lucas 18:19. Ya buscamos. Salmos, Noemí es Salmo 145:9. Entonces, si lo encontró, sí. Ya. Génesis, Carlita, ¿lo encontraste? Sí, ya lo tengo. 4. Y Noemí, Salmo 145:9. Sí, aquí está. Ya, súper. Y Tami y Seba, ¿me pueden ayudar a buscar Lucas 18:19? Y leamos los dos primeros. Yo tengo aquí 1 Timoteo 4:4, dice, ya que todo lo que Dios creó es bueno. Yeah. Y Carlita con Génesis. Ya, en Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Gracias. Entonces aquí podemos ver que todo lo que Dios creó es bueno. Y si leemos completo el relato de Génesis, va a decir que toda la creación, cuando Dios va creando, va diciendo que es bueno. Y que cuando creó al ser humano, que esa creación era su máxima creación y era extremadamente bueno. Y si ahí me puede ayudar Noemí con Salmos y Tami Seba con Lucas. Sí. Dice, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Gracias. Y Lucas. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces ahí podemos ver que el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento afirman que Dios es bueno. Entonces esos son nuestros firmamentos como cristianos, que bueno, y si leemos va a decir su amor, su misericordia, su amor me persigue en los salmos. Entonces siempre vamos a encontrar una muestra de misericordia y de amor, que también lo podemos destacar que eso es bueno y nos trae favor a nosotros también. Entonces esa era la primera parte que quería enfatizar, de que Dios es bueno. Yeah. Y el sufrimiento significa padecer dolor físico o moral. O sea, podemos tener tanto un dolor físico como algo psicológico y que los va a afectar de la misma forma.
por ejemplo, no sé, estrés, enfermedad, diferentes tipos de enfermedades, el cáncer, cuando uno le nombra esta enfermedad siempre como piensa en la muerte y siempre trae dolor, tristeza, sufrimiento a nuestro corazón por el ser querido o por la persona que lo está padeciendo. Entonces, el ser humano en sí no fue creado para sufrir dolor. Por eso es como que como se contrapone, porque no era como uno de los principios de Dios, sino era que viviéramos quietos, felices, reposados en el Edén, como ya hemos escuchado, pero el ser humano no quiso eso y rompió esa comunión íntima que se tenía con Dios y no teníamos por qué estar pasando sufrimiento ni dolor, pero sucedió desde esta otra perspectiva que donde fallamos y en verdad vemos toda esta calamidad en el mundo afectando hoy día a nuestro alrededor, lo vemos en las noticias, donde miremos siempre está. Y siempre recuerdo que hay una película que me gustó mucho que se llama La cabaña, que habla acerca del sufrimiento de un padre con su hija y bueno, una familia entera en verdad. Y en esta parte hay un juez que como que vendría siendo, le va explicando como todo el proceso del dolor que él vivió al perder a su hija, porque a su hija la mataron. Entonces le dice, al final le dice que si va como a lo largo de la historia, pero ¿por qué ese hombre mató a mi hija? ¿Por qué le hizo lo que le hizo? Y después dice, porque ese hombre tenía un padre que lo golpeaba, lo maltrataba, lo torturaba, entonces él, esa fue su forma que aprendió a vivir. Entonces, y después le decía, y si seguimos, y seguimos, y seguimos, vamos a encontrar fractura tras fractura tras fractura. O sea, vivimos en un mundo fracturado por el dolor, porque ya sabemos que en un principio el hombre erró. Entonces, por eso tenemos las consecuencias hoy día de este sufrimiento. Es como parte de eso, y como nos cuesta vivir esto, no queremos vivir esto, hoy día las sociedades modernas no quieren vivir el dolor, prefieren vivir otras circunstancias, a lo mejor ir a fiestas donde va a pensar que va a pasar su dolor, quizás en la droga, buscan de alguna manera evitar este dolor que ellos sienten por alguna circunstancia en su vida, ya sea físico o psicológico, y tratan de evitar huir de esto, pero no pueden en verdad, no se puede huir del dolor y el sufrimiento. Eso es lo difícil para nosotros como ser humano. Entonces acá, como nombraba este autor, mi amigo Isaac, Timothy Keller, aquí él dijo, el mismo problema produce respuestas diferentes. O sea, nosotros podemos estar viviendo cualquier tipo de situación, pero cada uno de nosotros es diferente, tiene distinto carácter, temperamento, unos son más silenciosos, otros son más espontáneos, y así va sumando, cada uno conoce su carácter. Entonces, el mismo problema produce respuestas diferentes, porque cada corazón tiene su propia estructura de identidad. O sea, cada persona tiene su propia forma de actuar y de ver las cosas. A lo mejor Benjamín no lo va a ver igual que Isaac y la hermana María Eugenia no lo va a ver igual que Carlita. O sea, siempre tenemos como diferentes, en algunos ámbitos tenemos como diferentes perspectivas de la vida y por tanto la vivimos de forma diferente. Y no lo que le ayudó al uno le puede ayudar al otro, porque somos personas como únicas. Dice que tenemos un ADN y ese ADN no se repite en ninguna persona más en el mundo, o sea, ese ADN es nuestro único. Entonces así Dios lo hizo a cada uno, con un carácter, con una personalidad, y cada uno enfrenta las cosas de diferentes maneras. Dice, todos sufrimos, pero todos tenemos diferentes formas de vivirlo, de acuerdo a nuestra personalidad. Pero dice, pero la palabra de Dios tiene respuesta amplia y los explica diferentes tipos de sufrimiento. Bueno, aquí vamos a ahondar un poquito en la palabra de Dios y ver quién en verdad se pudo haber encontrado con el dolor o el sufrimiento de alguna forma y por qué causa. Aquí, por ejemplo, tenemos al rey David. ¿Alguien me puede comentar algo de él? ¿Alguna característica?
que era valiente. Súper, gracias. ¿Alguien más? El segundo rey de Israel derrotó a Goliat, adulteró. Súper. Bueno, ahí la hermana María Eugenia le dio en el clavo. Bueno, esta es una de las historias que podemos ver que David sufre, David llora, se lamenta porque cometió un error, por no estar en la guerra donde Dios lo había llamado, sino que él se prefirió quedar en su palacio. Entonces ahí fue tentado viendo a una mujer que no era su esposa y que era esposa de otro hombre. Y ahí, no sé si alguien recuerda qué pasó. Por decirlo así, David le quitó la esposa a otro hombre que estaba en la guerra peleando. Entonces, él quiso estar con Betsabé. Ya al estar con Betsabé no era plan de Dios que David destruyera otro matrimonio. Y la consecuencia fue de que tuvieron un niño, pero lamentablemente, aunque él rogó, suplicó, se humilló a Dios, el niño falleció. Y además David cometió otro error que fue matar al esposo de Betsabé. Entonces podemos ver que aquí hay un fracaso de David al no obedecerle a Dios el mandato que él tenía que hacer. O sea, estaba ocioso, descansando, y a lo mejor no era el lugar donde tenía que estar en ese momento, y por no estar en el lugar indicado, le pasaron todas estas circunstancias que obviamente causaron dolor y sufrimiento en su vida. Y acá podemos ver otra historia. No sé si alguien la recuerda, de Marta y María, y ellas tenían un hermano. No sé si alguien Lázaro, gracias, hermana. Y ¿cómo estaba Marta y María en el momento en que llegó Jesús a, a este momento tan doloroso de la pérdida de Lázaro? ¿Cómo se sentía María y Marta? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? No lo vamos a leer por honor al tiempo, más que nada. Estaban tristes, Sí. estaban muy tristes, al punto que creo que dijeron que Jesús, que te demoraste mucho y cosas así. Días y Lázaro había muerto, entonces ya lo habían sepultado, estaba ahí enterrado, y Jesús le dijo no, le dijo. Pero más que nada aquí el énfasis es que Marta y María, como a cada uno de nosotros, tenemos este sufrimiento que nadie lo puede evitar. Nadie en el mundo puede evitar este sufrimiento, aunque quisiera, que es la pérdida de un ser querido en nuestra vida. Entonces, trae dolor, trae desconsuelo, muchas veces trae desesperanza, pero los que conocemos a Dios sabemos que hay un propósito mayor, que Jesús venció esta muerte. Entonces, eso de alguna forma nos da esperanza y aliento a seguir adelante, que esa persona igual va a tener un lugar en los cielos con su Salvador. Entonces, Marta y María quizás estaban dolidas en ese momento, y quizás cuántas personas hoy día están dolidas por algo así. Pero aquí vemos el milagro que Jesús hizo, que resucitó a Lázaro. Y eso solamente el Señor lo puede hacer, y va a ser lo mismo que va a pasar en nuestras vidas si le seguimos a Jesús. Entonces, este otro tipo de sufrimiento, como hablaba Alan al inicio, que hay sufrimientos que traen consecuencias buenas y hay sufrimientos que traen consecuencias más catastróficas. Entonces aquí podemos ver un sufrimiento que trae esperanza. Bueno, y aquí el sufrimiento que nadie entiende es muy misterioso, porque dice que Job era un varón justo, apartado del mal, se preocupaba de dar ofrenda a Dios, siempre estaba preocupado de que si sus hijos pecaban, él hacía sacrificios a Dios para que Dios perdonara si sus hijos se equivocaban, cuando se juntaban y hacían comidas. Entonces siempre estaba preocupado de honrar a Dios. Entonces, de hecho, el versículo 1:1 de Job dice
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, aquí podemos ver que Job era un hombre justo y, y que amaba las cosas de Dios. Pero aún así, él también sufrió, dice que todas las cosas malas que podían pasar le pasaron a él, porque no sé si todos han escuchado la historia de Job, pero él perdió todo lo que tenía, los animales, los camellos, todo tipo de animal que él tenía lo perdió porque pasaban cosas catastróficas y llegaba alguien a avisarle que había perdido lo que tenía, perdió a todos sus hijos, entonces ese fue un dolor muy fuerte, perder a todos sus hijos, y además él enfermó gravemente. Entonces, quizás no se entiende este sufrimiento, pero sí él en esto aprendió a conocer la grandeza de Dios, que él no era nada delante del Señor. Entonces es un sufrimiento que le trajo un aprendizaje. Por ejemplo, aquí hay una frase que dice, Job nunca supo las razones de su sufrimiento, pero supo que Dios lo amaba y eso fue suficiente. Quizás, como decía, son diferentes tipos de temperamentos, de personalidades cada uno de nosotros. Quizás a alguien le consuele el amor de Dios, quizás a otro le consuele la paz de Dios, quizás a otro le consuele que no está solo, que el Señor está con él. Entonces hay diferentes tipos de formas en que nosotros podemos vivir estos sufrimientos, pero la idea es que no los vivamos solos, que siempre de la mano del Señor. Entonces aquí Jesús fue el mayor sufrimiento que pudo existir en la tierra. Y lo podemos ver en Isaías 53. Si Benjamín está por ahí y me pueda ayudar a leer el versículo 3. Si Denise me puede ayudar a leer el versículo 4. Javier al 5. ¿Están por ahí? Si puede levantar un dedito. Sí. Ya. ¿Y Benja está? Ya. Benja, me falta la Javi. Necesita por ahí. Ahí está la Javi. Sí. Entonces, hagamos algo. Benja, ¿puedes leer el 3 y el 4? El Benja, la Denise, el 5 y el 6. Y la Javi, el 7. Despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Acá podemos ver lo que el mayor sufrimiento que el hombre que pudo pisar la tierra, el mayor sufrimiento lo tuvo Jesús. Aquí dice que fue varón de dolores y él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, estrés, dolor de cabeza, depresión, cáncer, problemas en el trabajo, todas las situaciones que quizás los causan dolor o frustración, Cristo se las llevó en esa cruz. Entonces dice,
que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces aquí podemos ver, como leía Denise, que nosotros fuimos curados por las llagas de nuestro Señor. Dice que Él cargó en Él el pecado de todos nosotros, de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta hora, Él cargó el pecado. Dice que Él fue angustiado y afligido en todo. Podemos ver que, y vamos más adelante en el Nuevo Testamento, esta era una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo que podemos ver al leerla que se cumplió en Él en la cruz del Calvario. Y también podemos profundizar cuando tengamos tiempo, podemos profundizar en Mateo capítulo 27 y 28. Entonces podemos darnos cuenta que al final, si nosotros leemos nuestra Biblia, si nosotros lo familiarizamos con la Biblia, vamos a ver que en verdad muchas respuestas de las que necesitamos las vamos a encontrar ahí, porque así como encontramos a David, así como encontramos a Job, podemos encontrar un Jonás enojado, podemos encontrar un Oseas que sufrió por amor, y podemos encontrar mártires como Pablo, podemos encontrar un sinfín de personas que han sufrido en este mundo, pero al fin su esperanza siempre es Jesucristo, y Jesucristo resucitado. Entonces, aquí también podemos ver en Primera de Pedro 4, 12, 16, que hay personas que hoy en día, esta portada que ustedes ven acá es del 15 de enero, dice ataques violentos en India. Podemos ver que nuestros hermanos, por otros tipos de pensamiento, otras como visiones, otras religiones dañan a nuestros hermanos, los golpean, los separan de su familia, pasan hambre, tristeza. Quizás hoy día nosotros tenemos la bendición de no pasar esos dolores, esos sufrimientos, pero hoy día hay hermanos que sí están pasando estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo fracturado. No es que Dios sea malo, sino es que esa es la consecuencia de haber decidido que nosotros en algún momento éramos mejores que Dios, y cuando jamás lo vamos a poder ser, porque Él es, cuando veíamos al principio, Él era omnipotente, es todopoderoso, tiene la ciencia en sus manos, o sea, jamás vamos a poder ser como Dios. Entonces, aquí podemos ver una de las consecuencias. Bueno, y tenemos una esperanza firme, una esperanza que viene del cielo. Voy a leer acá Romanos 8 y del 18 al 23. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Amén. A lo mejor es un poquito confuso los versículos, pero más que nada aquí está diciendo que la tierra sufre. Por ejemplo, podemos ver hoy día el calentamiento global, todas las causas que los ríos se están secando, los lagos, los animalitos están muriendo. El otro día no sé cuántos delfines en una parte del mundo pillaron muertos a la orilla de la playa. Entonces la creación misma de Dios está sufriendo por causa de esta fractura que hay en la humanidad, pero tenemos una esperanza, quien los va a redimir ese día, y que los encontremos con nuestro Salvador por el hecho de haber creído, por el hecho de haber sido fiel. Tenemos esa fiel esperanza, y esta es una de Apocalipsis 21, 3, 4, una muy hermosa esperanza. Y si nosotros
seguimos leyendo y escudriñando en la Escritura, también vamos a encontrar estos versículos que nos van a dar esperanza, nos van a dar consuelo y aliento cuando estemos sufriendo. Nos va a dar una fortaleza que no sabemos de dónde va a venir, pero sabemos que leyendo la palabra vamos a obtener fuerza, vamos a entender cosas que quizás antes no entendíamos. Entonces, acá está Apocalipsis 21, del 3 al 4. Y me gustaría si Oliver, si está por ahí, pueda leer este versículo. A lo mejor tiene mala señal. ¿Está por ahí Agustina? Sí, ¿Me puedes ayudar con los versículos, por favor? sí. Oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Enjugará? Eso. Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Bueno, este versículo aquí podemos ver que esa palabra que era difícil de pronunciar, dice enjugará, porque no la usamos frecuentemente. Él limpiará cada lágrima que quizás en este mundo por situaciones difíciles que hemos pasado, quizás la misma pérdida de algún ser muy amado, dice que Él va a limpiar esas lágrimas cuando lleguemos a su presencia, porque aquí dice que este versículo, que ya es cuando estamos con el Señor nosotros, y estamos, Él dice que y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, todo lo que estamos viviendo hasta ahora va a pasar y va a llegar algún momento cuando vamos a estar con nuestro Creador, que es como el fin más importante. Y eso sería un poco explicando el sufrimiento. Por ahí está mi amigo Isa. Aquí estoy, Pili. ¿Alguien quiere hacer una consulta sobre la postura de la palabra que nos decía Pili, cierto? Nos explicó que Dios es bueno, que el sufrimiento también cada uno lo vive de distintas formas, que hay distintos tipos de sufrimiento que habla la palabra. Hay alguien que nos comprende, que es Jesús, y hay una esperanza para nosotros cuando Él venga y restaure todas las cosas, ¿cierto? Así que gracias, amiga Pili. ¿Alguien tiene alguna consulta que le gustaría hacer? ¿Compartir algo? Micrófono abierto. Yo quisiera decir algo Adelante, Denise. que me gustó mucho cuando dijo de que todos tenemos distintas personalidades y por eso todos lidiamos diferente con el dolor. Todos tenemos diferentes maneras de, por ejemplo, expresarlo, porque todos tenemos diferentes tipos de personalidades. Hay personas de que, por ejemplo, se pueden desahogarse con sus seres queridos y hay personas que no, que se cierran el sufrimiento y que no lidian con ello. Y eso no es bueno, pues es bueno validar tu emoción y es bueno poder ver qué está pasando. No podí evitar las situaciones que pasan en la vida. Eso. Gracias, Denise. ¿Quieres decir algo tú, Pilita? No, amigo. Como Pili lo explicaba y Denise lo dice, por ejemplo, cuando resucita a Jesús a Lázaro, antes de eso estaba Marta y María y cada una era distinta. Por ejemplo, Jesús le responde de una forma a Marta. ¿Se acuerdan que le dice, no te he dicho que si crees verías la gloria de Dios?
pero cuando habla con María, Jesús no le responde, sino que incluso después él la consuela y después Jesús llora. Entonces, como dijo Denise, cada uno vive distinto sufrimiento y también Dios a cada uno le responde de una forma personal. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Si no, para que pasemos a la última parte de la guía, ya terminando el taller.